Vamos a comenzar ahora a ver los brushes para esculpir y vamos a iniciar con el brush más común, el que viene aquí por default, que es el brush estándar. Este thumbnail de aquí, este botón, es un shortcut para el menú de brushes. Aquí tengo todos los brushes que ya vienen preinstalados y precargados en el programa y puedo seleccionarlos desde aquí. También este menú de brush lo que hace es me muestra este mismo botón y de aquí puedo seleccionar también el mismo número de brushes. El shortcut para abrir el menú de brushes es la tecla B y puedo hacer exactamente lo mismo. Una forma de seleccionar brushes de manera rápida es abro el menú de brushes y después voy a teclear la letra con la cual inicia el nombre del brush que quiero seleccionar. En este caso es el estándar, tecleo la tecla S y me muestra todos los brushes que comienzan con S. Select lasso, select rectangle, slash, etcétera, etcétera. Y después esta letra naranja es la siguiente letra que tengo que presionar para seleccionar ese mismo brush. Entonces en este caso presiono B, S, y por ejemplo si quiero seleccionar Snake Hook, presiono H y ya tengo Snake Hook. En este caso quiero estándar, entonces es B, S y estándar es T. Listo. Ahora, habiendo visto lo de las subdivisiones, voy a subdividir mi modelo un poco. O bueno, no, primero voy a empezar desde cero. Tengo mi brush estándar, entonces con con la pluma, lo que voy a hacer es empezar a trazar. Y aquí está levantando la superficie, está trazando algo. Sin embargo, la resolución que tengo es muy baja. Necesito subdividir más. Entonces voy a hacer una subdivisión. Aquí tengo algunas subdivisiones, las voy a borrar. Y entonces el trazo se vuelve un poco más distinguible. Sigue siendo muy bajo. Subdivido una vez más. Y cada vez puedo trazar mejor. Voy a hacer más subdivisiones hasta que la superficie ya tenga suficiente resolución, entonces puedo empezar a trazar de manera mucho más limpia. Y el brush estándar es simplemente, es un brush muy sencillo, es un brush que levanta la superficie de forma pues bastante estándar, como el nombre lo dice. Y ahora me vengo a los menús de acá arriba. Tengo prendido este botón por automático que dice Z-Add. Y lo que este botón me indica es que estoy levantando la superficie. Entonces, cuando yo hago el trazo, el brush está levantando los polígonos fuera del centro. Si yo presiono este botón de Z sub, Z se apaga en automático. Y ahora lo que voy a hacer es empujar los polígonos, empujar la superficie. Una forma de alternar rápidamente entre estos dos es con la tecla Alt. La tecla Alt me va a dar la opción alterna del brush que esté utilizando en ese momento. Entonces la opción alterna de este estándar varía entre Z-Add y Z-Sub. Si yo tengo seleccionado Z-Add y presiono Alt, va a empujar la geometría. Si yo tengo Z-Sub seleccionado y presiono Alt, va a empujar la geometría. Esto es importante tenerlo en cuenta para no confundirnos. Ahora, aquí esta barra de rectangulitos es la barra de Undo, entonces yo puedo navegarla y arrastrar. Esto es el equivalente al control Z. Entonces tengo estas dos opciones. Y si quiero iniciar desde aquí, simplemente hago alguna acción y me va a decir que si quiero reiniciar la historia de Undo, le voy a dar que sí. Perdón. Subdivido varias veces. Y bueno, esos son Z-Add y Z-Sub. Tengo también este slider de Z-Intensity. Este slider lo que hace es eh, controlar la intensidad del trazo. Aquí está por default en 25. Si yo lo bajo, pues obviamente el trazo va a ser muy leve, casi imperceptible. Lo voy a subir un poco más.
ahí más o menos empieza a ver. Sigue estando muy bajito, pero ¿qué pasa si yo lo subo, por ejemplo, a 50? Va a ser un trazo mucho más marcado. Obviamente también, además de la intensidad que me permite este slider, tengo la intensidad de la pluma y la intensidad con la que yo marque el trazo. Teniendo el slider a 50, yo lo puedo marcar muy suave o lo puedo marcar muy fuerte. ¿Qué pasó aquí? Además de variar la intensidad, o sea, la altura del trazo, también varió el tamaño. ¿Por qué? Porque en este caso dependo de una cosa que se llama focal shift, que está aquí en el brush. Tengo dos, en el icono del brush tengo dos círculos rojos. El primero me marca que es 100% la influencia del brush, y a partir del borde del primer círculo la influencia va menguando hasta llegar al borde del segundo y convertirse en cero. Entonces, si yo modifico el focal shift para que el círculo interno sea muy pequeño, mi trazo va a ser muy pequeño cuando yo lo haga suave. Si lo hago de manera más marcada, obviamente el trazo va a ser igual más grande. Pero si yo lo traigo hasta acá para hacer el focal shift más grande, aunque yo trace súper leve, de todos modos el tamaño va a ser bastante grande. Entonces, estos parámetros nos pueden dar mucha variación. Lo voy a regresar a cero donde estaba. Y otra cosa importante, tenemos aquí el slider del tamaño. En este caso el tamaño que tengo es de 77. Y yo puedo con este slider variar el tamaño de mi brush. Puede serlo pequeño o lo puedo hacer más grande. Pero ¿qué pasa? ZBrush automáticamente tiene eh, encendida esta opción de Dynamic. Dynamic lo que hace es preservar el tamaño del brush relativo al modelo. Es decir, aquí va, más o menos podemos ver cómo mi brush cabe entre estos dos trazos. Entonces, aunque yo esté muy cerca o muy lejos, el tamaño del brush continúa constante relativo al modelo. Si yo lo apago, es decir, si yo le doy clic aquí con Shift S, porque S es el shortcut para el tamaño. Entonces yo le doy clic con Shift S, lo que va a hacer es apagarlo, y entonces el tamaño del brush va a ser constante relativo a mi canvas, a mi documento. Es decir, si yo hago que mi brush sea muy grande, no importa la distancia a la que yo tenga el modelo, el tamaño del brush siempre va a mantenerse constante relativo a mi documento. Están estas dos formas de trabajar y las dos tienen sus pros y sus contras. Tenemos que ver en qué opción nos conviene más tener el tamaño del brush relativo al modelo, y en qué otras nos conviene tenerlo constante relativo al documento. Los shortcuts para todo esto, por ejemplo, para cambiar la intensidad, es la tecla U. Puedo tener acceso al slider de manera rápida con la tecla U. Para cambiar el tamaño es la tecla S. Y para cambiar el focal shift es la tecla O. Entonces están las opciones de los sliders del menú de aquí arriba. Están los shortcuts S, U, O. Y también, si yo doy clic derecho sobre el canvas, tengo este pequeño menú flotante que tiene de nuevo el tamaño del brush, focal shift, Z intensity, Z add y Z sub. Entonces, como siempre, como todo dentro de ZBrush, tengo todas esas opciones, y entonces puedo empezar a trabajar con el brush estándar para empezar a esculpir algunas cosas. Y el brush estándar es lo más sencillo en cuanto a brushes se refiere. No hay ninguno que sea más complicado que este. Es excelente para iniciar a moverle al programa. Entonces, pues adelante. Este es el estándar brush.